Bienvenidos una vez más a África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano, donde France 24 les presentamos los hechos más relevantes en la cuna de la humanidad. La popular escritora nigeriana Chimamanda Adichie visitó Colombia para participar en el Live Festival, un encuentro de cultura y literatura donde mujeres afrofeministas se congregaron para inspirarse con su poderoso mensaje. Tenemos para ustedes el perfil del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, quien fue puesto en libertad por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde estaba detenido hace 7 años. Gbagbo fue absuelto el pasado 15 de enero. Y un nuevo ataque del grupo yihadista Al-Shabaab dejó al menos 11 muertos y 15 heridos en Mogadiscio, la capital de Somalia. Es el segundo atentado que sufre la ciudad este mes. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días. Chimamanda Adichie, la escritora nigeriana de 41 años que con sus libros y ensayos se ha convertido en la celebridad más importante del continente. Textos como El peligro de una sola historia y Todos deberíamos ser feministas le han dado la vuelta al mundo, inspirando a millones de mujeres y hombres a vivir en una sociedad mejor. Esta vez Chimamanda visitó Colombia para participar en un festival de literatura. África 7 días estuvo allí. Cada año, escritores de talla internacional se reúnen en la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano, para participar en el Live Festival. En esta edición, la invitada principal fue la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, catalogada como la mujer africana más influyente de la actualidad. Es que Nigeria, como muchos otros países de África Occidental, fue colonizada por los británicos y se independizó apenas en 1960. No es fácil hablar de esto porque es una historia muy complicada. Nigeria tiene 200 grupos étnicos diferentes, aunque 4 o 5 de ellos son los más grandes. Y hoy en día es un país que aún está empezando a verse como nación. En una charla magistral en el Centro de Convenciones de Cartagena, la autora de libros como Americana y Algo alrededor de tu cuello habló sobre la influencia de la obra de Gabriel García Márquez en su obra literaria. Este libro te va a gustar, me dijo. Era 100 años de soledad. Y ese día leyendo en mi cama, como lo ha sucedido a millones de personas alrededor del mundo, me enamoré. Nunca había leído un libro como ese, y durante muchos años pensé que ese era el libro que me hubiera gustado escribir. Entre el público que la escuchaba se destacaba una gran cantidad de mujeres afrocolombianas, algunas líderes culturales, otras afrofeministas, entre las cuales hubo opiniones variadas acerca del evento. Es una de las escritoras más influyentes a nivel global, una escritora que logra además encauzar el tema de identidades territoriales, identidades de género, identidades étnicas, pero además hacer de eso un pronunciamiento político. Y es una mujer brillante, entonces tener una de las, yo creo que sin duda una de las 10 personas más influyentes que está moldeando el pensamiento global, además desde lo que se consideran las periferias, ¿no? O aquellos continentes o aquellas geografías que no han contado. Me parece que es muy importante abrir el espacio para escritoras africanas, escritoras afrocolombianas, afrodescendientes en general en festivales como este, donde normalmente no se escuchan voces que vengan de las diásporas africanas o del mismo continente africano. Creo que se desperdició la oportunidad de tener una muy buena conversa con Chimamanda. Siento que hubo una debilidad profunda frente al conocimiento del trabajo y el recorrido de su obra literaria, y también hay un desconocimiento profundo sobre lo que sucede en Nigeria y sobre la historia de este país, ¿no? Y ese desconocimiento genera una conversación que terminó durante mucho tiempo hablando de un tema que no debió haber sido el centro de la conversación con Chimamanda, ¿sí? No entender que Chimamanda, por ejemplo, es una mujer angloparlante, finalmente termina haciendo una conversación muy banal sobre cómo habla, si habla inglés, si piensa en inglés, si escribe en inglés, frente a una
obra literaria supremamente importante como la que ha construido Chimamanda para el aporte del conocimiento sobre los relatos, las historias. Bueno, para mí era fundamental estar en esa conferencia que significó muchísimo esfuerzo y es importante porque mi territorio lleva más de 100 años de existencia y soy la primera persona en graduarme de la universidad. Y para mí pues es realmente inspirador todo el discurso que ella maneja en sus publicaciones, Medio Sol Amarillo, Americana, porque me veo un poco representada en esas historias y además me parece que es la posibilidad de poder entender cómo la diáspora africana está conectada, aunque estemos en diferentes lugares del mundo. Es la primera vez que Chimamanda Adichie visita Colombia, un país con 26% de población afro, donde la herencia africana sigue viva. Cambiamos de información porque el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue liberado por la Corte Penal Internacional. Él y su colaborador más cercano fueron absueltos el pasado 15 de enero, pero permanecieron retenidos a la espera de las objeciones de los fiscales. Veamos el perfil del líder que gobernó Costa de Marfil desde 2000 hasta 2011 y pasó 7 años bajo custodia en La Haya. Pasó más de 7 años detenido en la Corte Penal Internacional. Laurent Gbagbo, de 73 años, fue el primer ex jefe de Estado entregado a la CPI. Encarnó décadas de lucha contra el poder establecido para tomarse la presidencia de Costa de Marfil. En 1982 fundó el Frente Popular Marfileño. 6 años más tarde regresó a Costa de Marfil para reanudar su lucha contra el Partido Único. En 1990, el FPI se presentó a las elecciones presidenciales contra Félix Houphouët-Boigny. Se convirtió en un opositor creíble y se lanzó nuevamente a las elecciones en 2000 y accedió al máximo cargo. A partir de este momento considero que el gobierno de transición está disuelto y no tiene razón de ser. Ahora soy yo el jefe de Estado. El mandato de Gbagbo tuvo una crisis político-militar que dividió al país en dos. En el norte, los rebeldes reclamaban la salida del presidente y la elección se aplazó 6 veces. En 2010, enfrentó a Alassane Ouattara, quien fue elegido presidente según los resultados de la Comisión Electoral certificada por la ONU. Pero la Corte Constitucional declaró que el ganador había sido Gbagbo. Estallaron enfrentamientos entre ambos bandos, que dejaron más de 3.000 muertos. El presidente saliente y uno de sus hombres de confianza, Charles Blé Goudé, fueron acusados por sus oponentes de haber organizado una campaña de asesinatos y violaciones. En 2011, Laurent Gbagbo fue detenido e inculpado por la justicia marfileña. En el mismo año fue transferido a La Haya para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Laurent Gbagbo siempre ha negado sistemáticamente todas esas acusaciones. Un nuevo ataque del grupo yihadista Al-Shabaab deja al menos 11 muertos y 15 heridos en Mogadiscio, la capital de Somalia. Es el segundo atentado que sufre la ciudad en este mes. El terrorismo de Al-Shabaab golpeó Somalia 2 veces en un mismo día. Un coche bomba explotó en una céntrica zona de Mogadiscio, la capital, causando varios muertos y heridos. La explosión sucedió cerca de un centro comercial y dejó graves daños en los edificios y comercios del barrio. Vi 7 cuerpos, los conocí a todos. Soy el dueño de esa tienda y como ven está muy afectada por el coche bomba. El ataque se suma al asesinato a manos de Al-Shabaab de un alto empresario maltés, Paul Anthony Fermosa, que trabajaba para una empresa estatal de Dubái en el puerto somalí de Bosaso. El grupo terrorista ya atentó en Mogadiscio hace una semana, causando otros 7 muertos y 5 heridos. Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, opera desde hace más de 10 años en varios países del centro y el este de África y busca instaurar un Estado islámico a través de las armas. Somalia es la base de las operaciones del grupo y desde allí ha contribuido a desestabilizar un país que vive sin un gobierno efectivo desde 1991. Su peor atentado hasta la fecha fue en octubre de 2017, también en Mogadiscio, donde murieron más de 500 personas. Después de más de 4 semanas de violentas protestas en Sudán, el líder de la oposición dio oficialmente su apoyo a los manifestantes antigubernamentales. Saadi al-Mahdi pidió además que se instale un gobierno de transición que reemplace al régimen del presidente Omar al-Bashir, en el poder desde hace 29 años. Afirma que más de 50 personas han muerto desde que comenzaron las protestas. Hablando desde una mezquita, el líder de la oposición, Sadiq al-Mahdi, apoyó a los manifestantes que protestan contra el gobierno y pidió al presidente Omar al-Bashir que renuncie.
La demanda más importante es que este régimen debe renunciar y ser reemplazado por un gobierno nacional de transición, cuyo deber es lograr la paz y los derechos humanos y las libertades. Luego de asistir al viernes de oración, cientos de personas se volcaron a las calles de la ciudad de Omdurmán antes de que la policía lanzara gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al menos 2 personas murieron en las protestas del día anterior, incluido un joven de 24 años que, según informes, fue alcanzado por una bala. Esto eleva el número oficial de víctimas a 30 muertos, cifras que, según las organizaciones de derechos humanos, alcanza al menos 40. El jefe del Partido Nacional de la UMA, que fue derrocado en 1989 después del golpe de Estado que juró a Bashir en el poder, dijo que había firmado un acuerdo con la Asociación de Profesionales Sudaneses, grupo que está liderando la campaña antigubernamental. Las protestas comenzaron desde el pasado 19 de diciembre tras la decisión del gobierno de Bashir de triplicar el precio del pan. La inflación en Sudán se ha disparado al 70% y después de 30 años de gobernar con puño de hierro, los oponentes no muestran signos de retroceder ante el régimen de Bashir. Tenemos para ustedes también noticias de salud. De acuerdo con lo reportado por la Organización Mundial justamente de la Salud, la población del sur de la República Democrática del Congo se encuentra bajo riesgo de contagio de ébola, luego de que 439 personas perdieran la vida en los últimos meses. El ébola mantiene en alerta a la República Democrática del Congo. La extensión del brote, que fue declarado el 1 de agosto de 2018 y que es considerado como uno de los más devastadores en registrarse en el país, preocupa a la Organización Mundial de la Salud, según la cual la lucha por controlar la situación se dificulta por la complejidad del rastreo de los posibles contagiados. El número de casos reportados aumentó en las últimas semanas, especialmente en 2 nuevas zonas en donde el equipo de respuesta se ha enfrentado a la desconfianza de la comunidad. Hasta el 22 de enero de este año hubo un total de 713 casos de ébola, 664 confirmados, 49 probables, incluidas 439 muertes. El índice general de letalidad es alto, es del 62%. Este es el primer brote identificado en una zona de conflicto en este país, en donde la actividad de los grupos armados restringe la asistencia. Pero aunque más de 60.000 personas han sido vacunadas, esta no es la única enfermedad que los amenaza. Al ébola se suman la malaria y el cólera, cuadros ante los cuales la violencia limita el acceso de ayuda humanitaria. En 2016, un brote similar acabó con la vida de cerca de 11.300 personas. Y así finalizamos este capítulo de África 7 días. Recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página web france24.com para que vean más información y por supuesto pueden continuar también con nosotros aquí en France 24.